Estimados amigos y hermanos en Cristo, bienvenidos nuevamente a Tiempo de Buenas Nuevas. Saludos cordiales y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. El día de hoy veremos este tema que es una continuación del tema anterior y que he denominado la naturaleza de Dios. Esto por supuesto es una introducción, en unos minutos no podemos hablar enteramente de la naturaleza de Dios, pero vamos a hacer una pequeña introducción. Si se recuerda, en el video anterior vimos que la Escritura demuestra contextualmente que Dios no endurece el corazón de nadie, porque endurecerlo sería condenar a la persona a quien se le ha endurecido el corazón. Y Dios no condena a nadie. Vimos que lo que sí hace Dios es potencializar lo que ve en el corazón del ser humano. Si Dios ve amor en el corazón del hombre, lo que hace es potencializar ese amor. Pero si ve dureza en el corazón del ser humano y ve, o Dios sabe obviamente que esa persona no va a cambiar, lo que Dios hace es potencializar la dureza del corazón de ese hombre, como lo hizo con el faraón. Pero que quede claro que la dureza del corazón del faraón fue producto de su propio gusto, como lo dijimos en el video anterior. No es que Dios lo haya endurecido. A mi juicio, los cristianos que creen que Dios endurece el corazón del ser humano, lo creen por dos razones. Primero, porque interpretan literalmente las citas bíblicas, sin buscar el contexto que realmente tienen. No olvide que el apóstol Pablo nos dice que la letra mata. Hay que buscar el espíritu de lo que esa letra está diciendo. Segundo, porque en el fondo, y disculpe que voy a decir esto, porque en el fondo muchas personas no conocen la naturaleza de Dios. Y como no conocen la naturaleza de Dios, por eso le adjudican al Señor virtudes o características que Dios no tiene. Una de las características que Dios no tiene y que gran parte de los cristianos le adjudica es creer que Dios piensa y actúa como pensamos y actuamos los seres humanos. Pero eso no solo limita a Dios, sino que no se apega a la revelación bíblica. Para principiar, nosotros como humanos somos polifacéticos, o al menos tenemos dos caras, como se dice a nivel popular. Pero Dios no es así. Nosotros somos como una moneda, tenemos dos caras, pero Dios no es así. Diríamos que nosotros como seres humanos somos bidimensionales, pero Dios, si es correcto decirlo, Dios es unidimensional. Dios no tiene dos caras. ¿Cómo es que humanizamos a Dios? Esto hasta creo que lo hacemos inconscientemente. Por ejemplo, como el ser humano, como nosotros como seres humanos tenemos actos buenos y tenemos actos malos, humanizamos a Dios al creer que Él actúa de igual manera que actuamos nosotros. Pero eso no es cierto, no se apega a la revelación bíblica. Dios solo tiene actos buenos, Dios solo bendice. Del video anterior, yo estoy seguro que los cristianos, y si usted es uno de ellos me disculpa, yo estoy seguro que los cristianos que creen que fue Dios quien endureció el corazón del faraón, también creen que fue Dios quien condenó al faraón. Pero eso no se apega a la revelación bíblica. Quien condenó al faraón fue su propia maldad. El faraón por naturaleza era malo. Eso es lo que revela la Biblia en el Salmo 34:21, cuando dice que al malo, oiga bien esto, al malo dice lo matará su maldad. En ningún momento dice que al malo lo matará Dios. No. Al malo lo matará su maldad. En el fondo nosotros humanizamos a Dios primero creyendo que Dios es salvación y condenación.
La mayoría de cristianos creen que Dios salva, pero que también Dios condena. Y eso no es cierto, no se apega a la revelación bíblica. Dios solo es salvación. Segundo, creemos que Dios es amor y rencor, o amor y odio, o amor y fuego. No, eso no se apega a la verdad bíblica. Claro que hay textos que dicen algo acerca de ello, pero en este momento, en el tiempo de la gracia, Dios solo es amor. Tercero, creemos que Dios es vida y muerte. Muchos cristianos creen que Dios, así como da vida, también mata, pero eso no se apega a la revelación bíblica. Dios solo es vida. Cuarto, creemos que Dios es bendición y maldición. Muchos cristianos, y quizás usted sea uno de ellos, creen que Dios, así como bendice, también Dios maldice. Dios me está castigando, perdone, Dios no maldice. Dios solo es bendición, de Dios solo espere bendiciones. Estas afirmaciones mías quedan aclaradas bíblicamente en Santiago 3:11, donde se lee, oiga esta cita: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, dice Santiago, agua dulce y agua amarga? ¿La había leído? Se la voy a leer nuevamente y dice: ¿acaso alguna fuente, dice, hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Claro que no. Y esa fuente es Dios. De Dios no debemos esperar actos buenos y malos, porque Dios solo tiene actos buenos. Ya que la naturaleza de Dios, que es el tema de hoy, ya que la naturaleza de Dios es bendecir. Por eso es que en 1 de Juan 4:8 se lee que Dios es amor. ¿Quién no ha oído eso y quién no dice que Dios es amor? Pero entiéndalo y vívalo pues. Dios solo tiene manifestaciones de amor. Dios solo tiene actos de bendición. Y eso también nos lo amplía y nos lo aclara el apóstol Santiago en Santiago 1:17, donde se lee lo siguiente. En Santiago 1:17 dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Interesante esta cita. Esta cita dice, esta cita es totalmente clara en revelar que de Dios, dice, solo debemos esperar actos buenos y perfectos. Óigalo bien. De Dios, dice Santiago, solo debemos esperar actos buenos y actos perfectos. De Dios jamás espere usted actos malos. De esa cuenta, es totalmente incorrecto asegurar que Dios le endureció el corazón a Faraón, porque ese es un acto malo y Dios no realiza actos malos. Dios solo realiza actos buenos y perfectos. Contrario a creer que Dios endurece el corazón del ser humano, seguro que usted recuerda que en Ezequiel 36:26 se lee lo siguiente. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Le dice Jehová a Israel: os daré corazón nuevo, oiga, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, oiga, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En la cita anterior, Jehová les anticipa a los israelitas que les quitará el corazón duro, el corazón de piedra. Usted sabe que durante 40 años se perdió la primera generación que salió de Egipto. ¿Por qué? Porque eran duros de corazón. ¿Y fue Jehová el que se los endureció? No, el mismo Jehová les dice que ellos son duros de cerviz, indomables. No, si Dios los sacó por amor, no para matarlos en el desierto. ¿Por qué se murieron en el desierto? Por su propio gusto. Ellos mismos pidieron:
ojalá nos muriéramos en este desierto. Y eso les permitió Dios. Si eso estaban pidiendo, pues aquí les va, ¿verdad? Pero ellos lo pidieron. Contrario a ese corazón de piedra, que obviamente la piedra es un material durísimo, dice, les va a dar un corazón de carne, les va a dar un corazón sensible, y eso se hizo realidad en nosotros en el momento en que nacimos de nuevo. Acá puede verificarse que Dios no hace cosas malas. Al contrario, Dios lo que hace es enderezar lo torcido, salvar al condenado. Precisamente por eso es que en Juan 3, 16 y 17 es famosísima esta cita, y yo sé que usted se la sabe de memoria, pero leámoslas en honor a la revelación bíblica y al tema que estamos desarrollando. En Juan 3, 16 y 17 se lee lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Lo voy a repetir: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bendito sea Dios. Sí, mire pues, si hasta este momento usted no lo tenía muy claro, esta cita de Juan 3, 16 y 17 nos aclara que Dios, dice, demostró su amor por todos los pecadores que conformamos el mundo, enviando a su Hijo unigénito, dice, a morir en la cruz del Calvario, con el único objetivo de que toda persona que lo reconozca como su Salvador no se pierda, dice, es decir, que no se muera condenado. Que quede claro que todos nacimos condenados por el pecado de Adán, sino que obtenga, dice, la vida eterna al reconocer a Jesucristo como Señor. Ya que Dios, dice el versículo 17, ya que Dios no envió a su Hijo a condenar, si el mundo está condenado. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino lo envió, dice, para que el mundo sea salvo por medio de él. Dios solo salva, Dios no condena. Que le quede muy claro eso, por favor. Esta cita es totalmente enfática en revelar que Dios no condena a nadie. Contrario a eso, Dios envió a su amado Hijo Jesucristo, dice, a salvar a todos los condenados. Muy bien. ¿Qué aprendemos de esta pequeña introducción que hemos hecho? Primero, que el Salmo 34, 21 nos revela que al malo, dice, lo mata su propia maldad. En el Nuevo Testamento eso se llama ley de siembra y cosecha. No se engañen, dice el apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así que a Faraón lo condenó su propia maldad. Dios lo único que hizo fue potencializar la maldad que había en el faraón, potencializar la dureza que había en el corazón del faraón. Segundo, que Santiago 3:11 revela que de Dios no debemos esperar actos buenos y malos, sino solo buenos, porque la naturaleza de Dios, que es el tema que estamos desarrollando, es bendecir. Dios es bueno. Tercero, que primera de Juan 4:8 revela que Dios es amor. Por tanto, el ser humano no debe esperar de Dios más que manifestaciones de amor. Nunca de odio, ni de rencor, no, ni de condenación. Cuarto, que Santiago 1:17 revela que de Dios solo debemos esperar actos buenos y perfectos. Nunca espere de Dios un acto malo, un acto condenatorio. Quinto, que Juan 3, 16 y 17 revela claramente que Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Si usted no lo sabe, el mundo nace condenado. Toda persona desde que nace condenada. Lo único que Dios nos presenta en Jesucristo es la alternativa para salir de esa condenación. Dios no condena a nadie. Nuestro Señor Jesucristo vino a ser perfectos
a los imperfectos. Así que si usted ya reconoció a Jesucristo como su Señor, usted delante de Dios es salvo y es perfecto. Muy bien. Como he dicho siempre, que Dios nos bendiga y que su Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para que podamos entender su palabra con el contexto que Él le puso en el momento en que la inspiró. Si no se ha suscrito, suscríbase para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes.